Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a continuar leyendo Frankenstein de Mary Shelley. Así que bueno, vamos a eso. Habíamos quedado para leer ahora el capítulo 7. Vamos adelante. Capítulo 7. A mi regreso encontré esta carta de mi padre. Mi querido Víctor, debes haber aguardado impacientemente una carta que señalara la fecha de regreso. Me sentí tentado de escribirte apenas unas líneas, limitándome a expresarte el día que te esperábamos. Pero representaría una forma de bondad cruel y no me atreví a caer en ello. ¿Cuál sería tu sorpresa, querido hijo? Si al esperar el recibimiento alegre te encontraras con lágrimas de amargura. Ahora, Víctor, puedo contarte nuestra desgracia. La ausencia no debe haber podido dejarte indiferente a nuestras alegrías y dolores. ¿Y cómo puedo hacer padecer a un hijo que hace tanto tiempo falta de su casa? Deseo prepararte para la horrible noticia, pero sé que es imposible. En este mismo instante, tu mirada recorre las letras para encontrar las palabras que te digan lo que tan terriblemente sucedió. Ha muerto William, ese niño dulce cuyas sonrisas reconfortaban y alegraban mi corazón, que era tan bueno y tan alegre. Víctor, le han asesinado. No trataré de consolarte, sino de contarte las circunstancias del hecho. El jueves pasado, 7 de mayo, con mi sobrina y tus dos hermanos, fuimos a pasear a Plain Palace. La tarde era cálida y serena, y prolongamos el paseo más de lo normal. Estaba anocheciendo cuando decidimos volver, y entonces nos dimos cuenta de que William y Ernesto, que iban adelante, habían desaparecido. Decidimos esperar hasta que regresaran. Poco después apareció Ernesto y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Contó que había estado jugando con él y que William se había escapado para esconderse, que lo buscó en vano y que lo había esperado hace largo rato sin ningún resultado. El relato nos preocupó y continuamos buscándolo hasta que llegó la noche. Elizabeth pensó que podía haber vuelto a la casa, pero allí no estaba. Regresamos con antorchas, pues yo no podía estar pensando que mi niño se había perdido y que estaba indefenso a merced del rocío y la humedad de la noche. Elizabeth también estaba angustiada. Cerca de las 5 de la mañana encontré a mi querido hijo, a quien la noche anterior había visto gozando de salud y actividad, tirado sobre el césped, pálido e inmóvil. Y sobre el cuello tenía marcado el dedo del asesino. Lo llevamos a casa y mi rostro le descubrió el secreto a Elizabeth. Pidió ver el cuerpo, quise pedírselo, pero insistió, y al entrar en el cuarto donde el niño yacía, revisó rápidamente su cuello y juntando las manos exclamó: «Dios mío, he matado a mi querido niño». Se desmayó y costó hacerla reaccionar. Cuando volvió en sí, no hizo otra cosa que gemir y suspirar. Me contó que esa misma tarde William le había pedido una miniatura muy valiosa que tu propia madre le regalara. Esa imagen desapareció y seguramente fue lo que tentó el asesino. Por el momento no hay pistas del criminal, aunque no paramos en tratar de descubrirlo. De todos modos, ya no nos devolverán a mi querido William. Regresa, querido hijo. Eres la única persona que puede consolar a Elizabeth. Llora sin descanso y se acusa de la muerte del niño y sus palabras lastiman mi corazón. Todos nos sentimos desdichados, pero ¿no será este un motivo más para que tú, hijo querido, regreses y nos consueles? Tu amada madre, ay, Víctor. Agradezco a Dios que no viviera para presenciar la muerte cruel y miserable de su hijo más pequeño. Ven, Víctor, no pienses en esas ideas de venganza, sino con sentimientos de bondad que nos cure y nos agraven más las heridas de nuestra alma. Entra en la casa del duelo, hijo mío, pero con el amor y el afecto hacia quienes te quieren y no con odio hacia tus enemigos. Tu padre en la aflicción, Alphonse Frankenstein.
Clerval, que había presenciado la alegría con que comencé a leer la carta, se sorprendió. Luego, de ver mi desesperación, arrojé la carta sobre la mesa y me cubrí el rostro con las manos. «Mi querido Frankenstein», exclamó Henry cuando vio que lloraba amargamente, «¿siempre serás desdichado? Ahora, ¿qué ha ocurrido?». Con un gesto le indiqué que leyera la carta mientras recorría la habitación de un lado a otro, ganado por la tremenda agitación. También los ojos de Clerval aparecieron lágrimas mientras leía el relato del crimen. «¿Qué consuelo puedo darte, querido amigo? Tu pérdida es irreparable. ¿Qué irás a hacer?». «Dirigirme de inmediato a Ginebra. Ven conmigo, Henry, a pedir los caballos». Clerval, mientras caminábamos, intentó algunas frases de consuelo. Solo podía expresar su pésame por lo ocurrido. «Pobre William», dijo, «adorable criatura, ahora duerme con el ángel de su madre. El que lo ha conocido, bello y activo, no podrá sino llorar su pérdida. Morir de ese modo sintiendo la garra del asesino, y mucho más criminal quien pudo destruir esa radiante inocencia. Pobre amiguito, solo nos queda un consuelo. Mientras lo lloramos, él ha logrado la paz, ha concluido su angustia. Se terminaron sus sufrimientos, el césped lo cubre y ya no sabe de dolores, ya no puede ser compadecido. Esto queda para los sobrevivientes que lo lloramos». Así se expresaba Clerval mientras íbamos por las calles. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente y en la soledad las he recordado después. Pero ahora, en cuanto llegaron los caballos, me despedí de mi amigo. Mi viaje fue doloroso. Al principio quise viajar rápidamente, pues ansiaba llegar y consolar a mis seres queridos y a los amigos que sufrían, pero cuando me acerqué a mi ciudad natal, disminuí la velocidad. Apenas podía soportar los sentimientos que me embargaban. Atravesé lugares de mi juventud, pero que no había visto durante 6 años. Qué cambiado estaba todo. Se había producido una transformación muy rápida y decepcionante. Un millar de pequeñas circunstancias podían haber conseguido transformaciones distintas, que aunque fueran menos visibles, no por eso serían menos importantes. Me invadió el miedo, no podía avanzar. Temía miles de males que no tenían nombre y que me hacían temblar, aunque no sabía cómo definirlos. Me quedé 2 días en Lausana. Contemplaba el lago en el estado mental terrible. Las aguas eran calmas, todo alrededor era sereno. Las montañas nevadas, los palacios de la naturaleza no habían sufrido cambios. Poco a poco ese escenario me dio fuerzas y continué mi viaje a Ginebra. El camino bordeaba el lago, que se estrechaba a medida que me acercaba a mi ciudad natal. Percibí nítidamente las laderas oscuras del Jura y la cumbre brillante del Monte Blanco. Lloré como niño. Queridas montañas, hermoso lago mío, qué bienvenida me das. Sus cintas son claras, las aguas del lago son azules y calmas. ¿Debo considerarlo como un augurio de paz o como broma a mi desdicha? Amigos míos, creo que terminaré con el tedio si continúo hablando así, pero eran días de aparente felicidad y los recuerdos con placer. Mi tierra, mi querida tierra. ¿Quién, sino un nativo, puede describir la dicha que experimenté cuando contemplé de nuevo el arroyo de las montañas y sobre todo el hermoso lago? Sin embargo, mientras me acercaba, otra vez el miedo me atacó. Caía la noche y las oscuras montañas me deprimieron. El cuadro que ofrecía se parecía a un vasto escenario de maldad e intuí que me convertiría en el más desdichado de los humanos. ¡Ay de mí! Mi profecía fue cierta y falló en una sola cosa, en todo lo malo que imaginé y temí. No anticipé ni la 100ª parte de lo que debí padecer. Estaba en la entrada de la noche cuando llegué a las proximidades de Ginebra. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y tuve que pasar la noche en Secheron, un pueblito situado a media legua de la ciudad. El cielo estaba sereno y como no pude descansar, decidí ir al lugar donde mi pobre William había muerto. Como no podía cruzar la ciudad, tuve que cruzar el lago en bote y así llegar a Plainpalais. Durante el viaje contemplé una serie de relámpagos que dibujaban bellas figuras en el Monte Blanco.
La tormenta se acercaba rápidamente, y luego de desembarcar subí por una baja colina para observar cómo progresaba en su avance. El cielo estaba cubierto de nubes y pronto la lluvia comenzó a caer en grandes gotas. La violencia de la tormenta se incrementó rápidamente. A cada minuto de tormenta y la oscuridad arreciaban más y más. Abandoné mi cabalgadura y avancé a pie. Un trueno estalló ruidosamente sobre mi cabeza. Me llegaron sus ecos desde Salève, las montañas del Jura y los Alpes de Saboya. Me deslumbraron los relámpagos que iluminaban el lago y lo exhibían como una extensa línea de fuego. Por un momento todo se sumió en una profunda oscuridad, hasta que los ojos se acostumbraron a la falta de luz. La tormenta, como sucede muy a menudo, en Suiza estalló al unísono en varios sitios del cielo. La parte más violenta estaba al norte de la ciudad, en la sección del lago que va desde Beltif a la aldea Copet. Otra tormenta alumbraba, con débiles relámpagos, el Jura, y otra ponía oscuras, por momentos, el Mole, una montaña alta al este del lago. Mientras contemplaba la tormenta, que era bella y espantosa, avanzaba raudamente. Esa noble lucha de los elementos celestes me renovaba el ánimo. Junté las manos y exclamé en voz alta: «William, ángel querido, este es tu funeral. Esta es la última oración». Luego de expresar esas palabras, percibí una figura que se escondía en un pequeño bosque. Cerca de donde estaba me quedé inmóvil observando con intensidad. No podía equivocarme. Un relámpago iluminó la figura y vi su naturaleza gigantesca, su deformidad, su fealdad inhumana, y comprendí que era el horrible demonio al que le había dado vida. ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Podía ser, me estremecí ante la idea, el asesino de mi hermano? Apenas esto cruzó mi mente, me di cuenta de que estaba en lo cierto. Los dientes se chocaban entre sí y me tuve que apoyar en un árbol para no irme al suelo. La figura se alejó velozmente y la perdí en la oscuridad. Ningún ser humano pudo ser el causante de la muerte de esa bella criatura. Él era el asesino, no tenía dudas. La sola presencia de esa idea era prueba del hecho. Pensé en perseguir al demonio, pero hubiese sido inútil. Otro relámpago me mostró que estaba trepado entre las rocas de una ladera perpendicular del monte Salève, una elevación que limita con el sur de Plain-Palais. Rápidamente llegó a la cima y desapareció. Me quedé inmóvil, los truenos cesaron, pero la lluvia aún continuó y la escena se había desarrollado en una impenetrable oscuridad. Busqué en mi mente los acontecimientos que había intentado olvidar, todo el proceso hasta la creación, la aparición de ese ser creado con mis propias manos al lado de la cama, su huida. Habían pasado 2 años desde la noche que recibió la vida, y este era su primer crimen. Había arrojado al mundo a una criatura depravada que se regocijaba en el crimen y el dolor. ¿O no había asesinado a mi hermano? Nadie podrá imaginar la angustia que sufrí el resto de la noche. La pasé con frío y humedad, al aire libre, pero no sentí los inconvenientes del clima. Mi imaginación se hallaba sumida en imágenes de perversidad y desesperación. Pensé en ese ser a quien le había otorgado figura humana y al que doté de capacidad de realizar hechos horribles, como los que ahora había realizado. Era mi propio vampiro, mi propio espíritu surgiendo de la tumba y llevado a destruir todo aquello que amaba. Llegó el día y me dirigí a la ciudad. Las puertas estaban abiertas y me apresuré para llegar a la casa paterna. Mi primer pensamiento era revelar al asesino y organizar, de inmediato, la búsqueda. Pero me contuve ante la historia que debía contar. Un ser a quien le había dado vida permanecía a la medianoche entre las laderas de la montaña. Recordé también la fiebre nerviosa que me atacara en el momento de mi creación. Mi relato, pero por lo improbable, parecería asimismo un delirio de mi mente.
Si alguien me hubiese contado semejante historia, lo consideraría un insano. La extraña naturaleza de aquel animal burlaría cualquier persecución. Así se me creyese y empezaran a buscarlo. Además, ¿de qué serviría? ¿Quién podría apartar a una criatura capaz de escalar las laderas del monte Celeb? Todas estas reflexiones me decidieron a guardar silencio. Eran alrededor de las 5 de la madrugada cuando entré en la casa de mi padre. Le pedí a los criados que no perturbaran a la familia y me dirigí a la biblioteca a aguardarlos. Habían pasado 6 años como un sueño, salvo por esa marca indeleble. Y estaba otra vez en el mismo lugar donde abracé a mi padre antes de la partida para Ingolstadt. Amado padre, experimentaba hacia él el mismo sentimiento. Observé la imagen de mi madre sobre la chimenea, un tema histórico pintado por sugerencia de mi padre, y representaba a Carolina Beaufort, llena de desesperanza, arrodillada ante el féretro de su padre. Su vestimenta era modesta y tenía muy pálidas las mejillas. Así y todo, había en ella un gran aire de dignidad y de belleza, que no daba pie a la compasión. Debajo de esta imagen se veía una miniatura de William. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando la contemplé. Mientras estaba en eso, entró Ernesto, que había oído de mi llegada, y se apresuró a saludarme. Expresó cierta tristeza en su alegría de verme. «Bienvenido, querido Víctor», me dijo. Hubiese querido que vinieras 3 meses atrás, cuando nos habrías encontrado felices a todos. Ahora vienes a compartir un sufrimiento que no puede aliviarse con nada, aunque confío en tu presencia. Anime a nuestro padre, agobiado por la desdicha, y que tus palabras consigan que la pobre Elizabeth cese en sus sentimientos de culpa. Pobre William, cuánto le amamos y cuánto estamos orgullosos de él. Las lágrimas corrieron por el rostro de mi hermano y todo mi cuerpo sintió un mortal padecimiento. Anteriormente había imaginado la desgracia de mi hogar, pero la realidad se presentaba como una catástrofe diferente y mucho más terrible. Calmé a Ernesto y le pregunté detalles de mi padre y de la que yo denominaba mi prima. Ella sobre todo necesita consuelo, dijo Ernesto. Se acusa de la muerte y se siente infeliz, pero como ya se descubrió el asesino... ¿Qué? ¿Descubrieron el asesino? Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Quién intentaría apresarlo? Es imposible. Más valdría detener al viento o frenar la corriente de un río con una varita. Yo también lo vi. Andaba por el campo anoche. No sé de qué hablas, respondió mi hermano con asombro, pero te aseguro que este descubrimiento corona nuestro dolor. Al principio nadie lo hubiese creído. Aún ahora Elizabeth no se convence, a pesar de las pruebas que se acumularon. ¿Quién podría suponer que Justin Moritz, que fuera tan amable con toda la familia, cometiese un crimen tan horrendo? ¿Justin Moritz? Pobre muchacha. A ella la acusan. Hay un error. ¿Es posible, Ernesto, que crean algo semejante? Al principio nadie lo creía, pero se reconocieron circunstancias que nos llevaron a creerlo. Su propia conducta ha sido tan extraña que le ha sumado a las pruebas un cargo. Me temo, ya no deja lugar a dudas. Hoy será juzgada y podrás enterarte de todos los hechos. Ernesto me comentó esta mañana que esa mañana, cuando se descubrió el crimen del pobre William, Justin enfermó guardando cama durante varios días. Una criada tomó por casualidad un vestido de Justin usara la noche del crimen y en el bolsillo descubrió la imagen de mi madre, que, se creía, había sido la causa del crimen. De inmediato la criada le mostró la imagen a otra compañera y ésta, sin decir palabra, recurrió a ver al juez. Luego de que éste escuchara la declaración de la mujer, Justin fue arrestada. Cuando recibió la acusación, fue tan confusa su actitud que contribuyó a que confirmaran las primeras sospechas. Era un relato muy extraño, pero no me convenció y repliqué sinceramente: todos están equivocados. Conozco al asesino. La pobre Justin es totalmente inocente.
En ese instante mi padre entró en la habitación. Vi la desgracia marcada en su semblante, aunque quiso demostrarnos alegría al recibirme. Cambiamos tristes saludos y hubiésemos hablado de cualquier cosa, si Ernesto no habría exclamado: «Por Dios, papá, Víctor dice saber quién fue la que mató a pobre William». «Desgraciadamente también lo sabemos nosotros», respondió mi padre. «Aseguro que me hubiese gustado quedarme sin saberlo antes de descubrir tamaña depravación en una persona a quien apreciaba. Padre querido, no es así. Justin es inocente». «Tienes razón. Que Dios no permita reciba el castigo que le corresponde a los culpables, que la juzgará en el día de hoy y tengo esperanza de que la absuelvan». Estas palabras me tranquilizaron. Por mi parte, estaba convencido de que Justin, y para el caso cualquier otro ser humano, era inocente. Por lo tanto, no sentía miedo de que pudieran ofrecer tantas pruebas como para condenarla. Lo que podían decir no era para los oídos del público. La gente del común no interpretaría como una locura, salvo el Creador. ¿Podría alguien creer, a menos de ser convencidos por sus sentidos, en la existencia de ese monumento viviente, mezcla de presunción e ignorancia, que yo contribuí a arrojar al mundo? Pronto Elizabeth se reunió con nosotros. El tiempo había producido cambios desde la última vez que la vi. La había dotado de una dulzura que superaba la belleza de sus sueños de infancia. Mostraba el mismo candor, la misma vivacidad, pero unidos a una expresión animada por la sensibilidad y la inteligencia. Me saludó con el mayor afecto. «Querido primo, tu llegada me trae esperanza. Quizás encuentres la manera de justificar a mi pobre e inocente Justin. Dios mío, ¿quién se hallará a salvo si ella es condenada? Confío en su inocencia como en la mía. Nuestro dolor es doble. No solo hemos perdido al niño, además esa muchacha, quien aprecio sinceramente, ha sido llevada a su destino aún peor. Si la condenan, no volveré a ser feliz, pero no lo harán, estoy segura. Es el único modo de lograr esta vez felicidad a pesar de la muerte de mi pequeño William». «Es inocente, Elizabeth», dije, «y se demostrará. No tengas miedo, levanta tu ánimo, porque será absuelta. Qué amable y generoso eres. Todos creen en su culpabilidad, y eso me hace desdichada. Yo sabía que era imposible, y el observar de los demás abrigan tan siniestros prejuicios me ha llevado a la desesperación». Luego de esas palabras, Elizabeth se largó a llorar. «Querida sobrina», dijo mi padre, «seca tu llanto. Si es como tú crees, ten confianza en nuestras leyes y en mi tarea para impedir un juicio injusto». Bien, ahí terminó el capítulo. Nos vemos en un próximo momento con el capítulo 8. Adiós.